El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU de Panamá presentan El Maratón 1844 al 2024 = 180 años. Conectados a Jesús. ¿Cómo se logró? Amigos, hermanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante, un viaje a través del tiempo para descubrir las maravillas de la fidelidad de Dios. Sí, porque a lo largo de la historia, a través de las épocas, Dios ha tejido un camino de amor y cuidado para su pueblo. Hoy vamos a estudiar 3 características que siempre han estado presentes en el pueblo de Dios a lo largo de las 7 etapas de su historia. 3 pilares que han sostenido a aquellos que han decidido seguir al Señor con todo su corazón. Veremos cómo la fidelidad, el testimonio y la paz no son solo palabras, sino fuerzas vivas que han transformado vidas a través de los siglos. Prepárense para inspirarse, para sentir la presencia de Dios a través de las historias que vamos a compartir y sobre todo para renovar su fe y compromiso con nuestro Padre Celestial. Comencemos. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, nos habla de la importancia de la fidelidad a los mandamientos de Dios y a la fe en Jesús. Nos dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Qué palabras tan impactantes! Desde el mismo momento de la creación, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la fidelidad ha sido fundamental en la relación entre Dios y su pueblo. Adán y Eva, Noé, Abraham, Sara, Moisés, cada uno de ellos, a pesar de sus imperfecciones, decidieron confiar en Dios, obedecer sus mandamientos y vivir según sus enseñanzas, y a lo largo de la historia, desde el pueblo de Israel en el desierto hasta la iglesia primitiva, la fidelidad a Dios ha sido la guía que ha orientado a su pueblo a través de las tormentas, las dificultades y los desafíos. Hermanos, la fidelidad no se trata de ser perfectos, sino de tener un corazón dispuesto a seguir a Dios a pesar de nuestros errores. Se trata de levantarnos cada vez que caemos, de pedir perdón y seguir adelante con la seguridad de que Dios siempre está con nosotros. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, leemos: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Qué verdad tan profunda! A lo largo de la historia, Dios ha elegido hombres y mujeres valientes, profetas y líderes, que han llevado su mensaje, que han compartido su amor y han guiado a su pueblo con la luz de su palabra. Desde Enoc, quien caminó con Dios, hasta Juan el Bautista, quien anunció la llegada del Mesías, el testimonio de Jesús ha resonado a través de las generaciones. Hombres como Jeremías, quien a pesar de la oposición, proclamó la verdad de Dios con valentía. Mujeres como Débora, quien con fuerza y determinación guió al pueblo de Israel a la victoria. Y no olvidemos a los apóstoles, quienes después de la muerte y resurrección de Jesús, llevaron el Evangelio hasta los lugares más lejanos, con valentía y poder. Ellos son un ejemplo vivo de lo que significa ser un testigo fiel. Nosotros también, hermanos, estamos llamados a ser testigos de Jesús en el mundo actual. A través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro amor, podemos compartir la luz de Cristo con aquellos que nos rodean. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas palabras, amigos, son un consuelo para nuestras almas, especialmente en tiempos difíciles. El pueblo de Dios, a lo largo de la historia, ha enfrentado persecuciones, pruebas y momentos muy duros. Desde los primeros cristianos en Roma hasta los misioneros en tierras lejanas, la historia del pueblo de Dios es una historia de resistencia, de fe inquebrantable y de la certeza de que la paz de Dios supera todo entendimiento. Y es que la paz de Dios no significa que no habrá problemas,
sino la seguridad de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Es la confianza de que Él tiene el control, de que Él nunca nos dejará solos. Cuando nos aferramos a la promesa de Jesús, cuando confiamos en su amor y en su poder, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos sostiene, nos fortalece y nos llena de esperanza. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las 7 etapas del pueblo de Dios. Hemos visto cómo la fidelidad, el testimonio y la paz han sido constantes en la vida de aquellos que han decidido seguir a Dios. Estas 3 características nos muestran cómo el pueblo de Dios ha sido guiado y cuidado a lo largo de la historia. Sigamos su ejemplo de fidelidad, testimonio y paz en nuestra propia vida. Que la fidelidad a Dios sea nuestra guía, que nuestro testimonio sea una luz en el mundo y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Hasta la próxima. Era el año 1844. En todo Estados Unidos, un grupo de creyentes esperaba con ansias el regreso de Jesús. Estudiaban las profecías de la Biblia con corazones llenos de esperanza. Estos eran los primeros adventistas y su viaje de fe apenas comenzaba. Aunque sus expectativas iniciales no se cumplieron por completo, su fe no flaqueó. Los primeros adventistas descubrieron una hermosa verdad escondida en el libro de Hebreos, el santuario en el cielo. Aprendieron que Jesús, nuestro sumo sacerdote, estaba ministrando en nuestro nombre. Así como el santuario terrenal requería purificación, también lo hacía el celestial. Esta purificación, se dieron cuenta, representaba el juicio y el borrar de los pecados para aquellos que aceptaban a Jesús. Esta comprensión trajo un inmenso consuelo y esperanza. Era un mensaje del increíble amor y misericordia de Dios, un amor que iba más allá de la tumba. Abrazaron esta verdad con alegría, sabiendo que sus pecados podían ser perdonados y olvidados. Un nuevo amanecer. España en el siglo XVI. El siglo XVI comenzó con una sensación de anticipación en España. Después de siglos de conflicto, el país estaba en la cúspide de una nueva era. La larga lucha para recuperar la península ibérica de los moros estaba llegando a su fin. La reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón habían unido sus reinos. Esta poderosa unión preparó el escenario para que España emergiera como una fuerza importante en Europa y más allá. El escenario estaba listo para un período de exploración, conquista e intercambio cultural que remodelaría el mundo. España en el siglo XVI era una sociedad llena de energía y ambición. La exitosa conclusión de la Reconquista había infundido un sentido de orgullo nacional y fervor religioso. El pueblo español estaba ansioso por difundir su fe y expandir su influencia. Esta ambición los llevaría a buscar nuevas tierras y oportunidades a través de la vasta extensión del Océano Atlántico. Los vientos de cambio soplaban y España estaba lista para zarpar. La caída de Granada. El fin de la Reconquista. En 1492, el conflicto aparentemente interminable, conocido como la Reconquista, finalmente llegó a su fin. El Emirato de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica, cayó ante las fuerzas combinadas de Castilla y Aragón. Esta victoria, lograda después de siglos de guerra, tuvo un profundo significado para España. Marcó el final de una era, la culminación de una lucha que había dado forma a la identidad misma del pueblo español. La caída de Granada resonó en toda Europa. Fue una victoria del cristianismo sobre el Islam, un triunfo que reforzó el prestigio de la monarquía española. La Reconquista había sido una fuerza unificadora para el pueblo español, y su conclusión creó un sentido de propósito y destino compartidos. Con los moros vencidos, España ahora podía volver su atención hacia afuera, hacia nuevos horizontes y la promesa de riquezas incalculables. Al otro lado del Atlántico, Colón y el Nuevo Mundo. En el mismo año en que cayó Granada, un explorador genovés llamado Cristóbal Colón zarpó de Palos de la Frontera,
Financiado por la reina Isabel, Colón se embarcó en un viaje audaz hacia lo desconocido, buscando una ruta hacia el oeste hasta las Indias. Su viaje tendría consecuencias mucho mayores de lo que nadie podría haber imaginado. Colón, aunque no fue el primer europeo en llegar a América, abriría la puerta a una nueva era de exploración, conquista e intercambio cultural. El descubrimiento de Colón del Nuevo Mundo tendría un profundo impacto en España. Trajo una riqueza inimaginable en forma de oro, plata y otros recursos. También presentó una oportunidad para que España expandiera su imperio y extendiera su influencia por todo el mundo. La colonización de las Américas se convertiría en un capítulo definitorio en la historia de España, dando forma al destino del país durante los siglos venideros. Un legado forjado, el ascenso de España al poder. El siglo XVI fue testigo del ascenso de España a una posición de poder e influencia sin precedentes. La nueva riqueza del país, junto con su poderío militar, le permitió dominar la política europea. Los monarcas españoles se convirtieron en mecenas de las artes, presidiendo una época dorada de logros culturales. Desde las pinturas del Greco hasta los escritos de Miguel de Cervantes, la producción artística de España floreció. Sin embargo, la época dorada de España no estuvo exenta de sombras. La conquista de las Américas, si bien enriqueció a la corona española, tuvo un costo humano terrible. La explotación de las poblaciones nativas y la introducción de nuevas enfermedades diezmaron las comunidades indígenas. El legado de este período, con su mezcla de triunfo y tragedia, continúa dando forma a nuestra comprensión del lugar de España en la historia mundial. El Ministerio Conectate a Jesús presenta Vidas objetivas. Un análisis de los protagonistas del conflicto de los siglos. De Elena G. de White. Para hoy tendremos. Capítulo 13. El despertar de España. Los comienzos del siglo XVI coinciden con el periodo heroico de la historia de España, el periodo de la victoria final sobre los moros y de la romántica conquista de un nuevo mundo, periodo en que el entusiasmo religioso y militar elevó el carácter nacional de un modo extraordinario. Tanto en la guerra como en la diplomacia y en el arte de gobernar, se reconocía y temía la preeminencia de los españoles. A fines del siglo XV, Colón había descubierto y reunido a la corona de España, territorios dilatadísimos y fabulosamente ricos. En los primeros años del siglo XVI fue cuando el primer europeo vio el Océano Pacífico, y mientras se colocaba en Aquisgrán la corona de Carlomagno y Barbarroja sobre la cabeza de Carlos V, Magallanes llevaba a cabo el gran viaje que había de tener por resultado la circunnavegación del globo, y Cortés hallábase empeñado en la ardua conquista de México. 20 años después, Pizarro había llevado a feliz término la conquista del Perú, Enciclopedia Británica, novena editorial Arte, Carlos V. Seguidamente el análisis, Rappec, por la IACHAT y Seminarios Tissú. Análisis del capítulo 13, El despertar de España con el modelo Rappec. Resumen. El capítulo 13 de El conflicto de los siglos de Elena G. de White, titulado El despertar de España, describe el periodo heroico de la historia de España en los comienzos del siglo XVI. Este periodo se caracteriza por la victoria final sobre los moros y la conquista de un nuevo mundo, elevando el carácter nacional de España. Exploradores como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Hernán Cortés y Francisco Pizarro jugaron un papel crucial en la expansión y el reconocimiento de la preeminencia española en el ámbito global. Análisis. Periodo heroico de España. El capítulo destaca cómo el entusiasmo religioso y militar elevó el carácter nacional de España durante este periodo. La victoria sobre los moros y las exploraciones en el Nuevo Mundo consolidaron la preeminencia de España en la guerra, la diplomacia y el arte de gobernar. Exploraciones y conquistas. Cristóbal Colón, su descubrimiento de América amplió los territorios y riquezas de España, marcando el comienzo de la expansión colonial. Fernando de Magallanes, su circunnavegación del globo demostró la audacia y el espíritu explorador de los españoles. Hernán Cortés y Francisco Pizarro, sus conquistas en México y Perú, respectivamente, trajeron vastas riquezas a España y mostraron la capacidad militar y estratégica de los conquistadores. Impacto del entusiasmo religioso y militar.
El entusiasmo religioso y militar no solo elevó el carácter nacional, sino que también impulsó las acciones y decisiones de los líderes españoles, influyendo en la diplomacia y la gobernanza. P. Preguntas de reflexión. ¿Cómo influyó el entusiasmo religioso en las acciones y decisiones de los líderes españoles durante este periodo? ¿Qué lecciones podemos aprender de la manera en que España gestionó sus conquistas y expansiones? ¿De qué manera la victoria sobre los moros y las exploraciones en el Nuevo Mundo afectaron la identidad nacional de España? P. Paralelismos. Antiguo Testamento. Josué y la conquista de Canaán. Josué 1-6. Al igual que los españoles en el siglo XVI, los israelitas, bajo la dirección de Josué, llevaron a cabo conquistas militares y se establecieron en nuevas tierras. Ambos grupos fueron motivados por un sentido de misión divina y militar. David y Goliat, 1 Samuel 17. La victoria de España sobre los moros puede compararse a la victoria de David sobre Goliat, donde un oponente más pequeño y aparentemente insignificante logró una gran victoria debido a su fe y determinación. Nuevo Testamento. La Gran Comisión, Mateo 28, 19-20. La expansión y conquista de nuevas tierras por parte de los españoles reflejan el mandato de Jesús a sus discípulos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. La misión de los españoles, aunque a menudo impulsada por motivos diferentes, también buscaba extender su influencia y dominio. Comentarios de Elena G. de White. En sus escritos, Elena G. de White comenta sobre el despertar religioso y político en diferentes periodos históricos, incluyendo la Reforma y los movimientos misioneros. Aunque no aborda específicamente el despertar de España en El conflicto de los siglos, sus principios sobre el impacto del fervor religioso y la misión divina pueden aplicarse al contexto español. White subraya la importancia de la motivación divina y la misión en la expansión del Evangelio, un paralelismo interesante con la expansión española, aunque sus métodos y objetivos fueron diferentes. Conclusión. El capítulo 13 de El conflicto de los siglos nos muestra cómo el entusiasmo religioso y militar de España en el siglo XVI elevó el carácter nacional y llevó a grandes conquistas y exploraciones. Las figuras de Colón, Magallanes, Cortés y Pizarro ejemplifican el espíritu de la época. Reflexionar sobre este periodo nos permite comprender el impacto duradero de estas acciones en la historia global y las lecciones que podemos aprender sobre liderazgo, misión y motivación. Espero que este análisis te sea útil para tu estudio y reflexión. Si hay algún aspecto específico que te gustaría explorar más a fondo, estoy aquí para ayudarte. Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético, que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el Jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto, daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente.
Hechos capítulo 24 nos cuenta la historia de Pablo ante Félix. Acusaciones falsas rodeaban a Pablo. Líderes judíos presentaron cargos en su contra diciendo que era un agitador. Alegaban que incitaba al desorden entre la gente. Pablo se presentó ante Félix, el gobernador romano. Escuchó con atención cada acusación. Con valentía y sabiduría Pablo respondió a cada acusación con calma. Explicó sus acciones y creencias. La fe de Pablo en Jesucristo fue fundamental en su defensa. Habló sobre la esperanza de la resurrección, una creencia central tanto para judíos como para cristianos. Sus acusadores intentaron desacreditarlo. Llamaron a sus creencias una secta peligrosa, tergiversando sus palabras y acciones. Pablo se mantuvo sereno y tranquilo, consciente de que la verdad prevalecería. Su fe en Dios le dio una fuerza inquebrantable. Félix, el gobernador, escuchó con atención, mostrando interés en las palabras de Pablo. Retrasó su decisión sobre el caso, manteniendo a Pablo bajo custodia, aunque con cierta libertad, permitiéndole recibir visitas. Esto le dio a Pablo la oportunidad de compartir su fe. La defensa de Pablo ante Félix es un ejemplo poderoso para nosotros. Nos enseña cómo responder a la oposición y la injusticia. Pablo no reaccionó con ira ni amargura. Se mantuvo respetuoso y tranquilo, incluso cuando fue acusado falsamente. Su conducta fue un testimonio de su fe. Pablo no se enfocó en sí mismo, sino en Dios. Quería usar esta oportunidad para compartir el Evangelio. Habló de Jesucristo con valentía y convicción. La valentía de Pablo provenía de su confianza en Dios. Sabía que Dios estaba con él, sin importar el resultado. El poder de la defensa de Pablo radicaba en su honestidad e integridad. Dijo la verdad incluso cuando no era popular. Se negó a comprometer sus creencias. Su compromiso con la verdad impactó a Félix. Aunque Félix no liberó a Pablo de inmediato, fue claramente impactado. Escuchó la verdad del Evangelio y este encuentro plantó semillas de fe en su corazón. La historia de Pablo nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos oposición o persecución por nuestras creencias? ¿Dudamos en nuestra fe o nos mantenemos firmes como Pablo? Mantenernos firmes en nuestra fe no siempre es fácil. Requiere valentía y resistencia. Podemos enfrentar burlas, rechazo e incluso persecución. Pero debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, así como estuvo con Pablo. Cuando enfrentamos desafíos, podemos encontrar fortaleza en la palabra de Dios. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres de fe que enfrentaron oposición y pruebas. Sin embargo, se mantuvieron fieles a Dios. Sus ejemplos nos inspiran a perseverar. También podemos obtener fortaleza del Espíritu Santo. Él nos da el poder para vivir nuestra fe con valentía y convicción. Nos da las palabras para hablar cuando somos perseguidos. Nos ayuda a brillar en un mundo oscuro. El encuentro de Pablo con Félix nos recuerda que nunca sabemos el impacto que nuestra fe puede tener en los demás. Incluso en medio de las pruebas, Dios puede usarnos para tocar corazones y cambiar vidas. El encarcelamiento de Pablo se convirtió en una oportunidad para compartir el Evangelio con aquellos en el poder. Félix, aunque era un poderoso funcionario romano, se sintió atraído por el mensaje de Pablo. Estaba intrigado por la esperanza y la paz que veía en Pablo. Este encuentro plantó una semilla de fe en el corazón de Félix. Es un recordatorio de que Dios puede obrar incluso en las circunstancias más difíciles. Todos estamos llamados a ser embajadores de Cristo. Debemos compartir las buenas nuevas de su amor y gracia. Nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto duradero en quienes nos rodean. Animémonos con el ejemplo de Pablo. Vivamos nuestra fe con valentía y convicción. Seamos una luz en la oscuridad, guiando a otros a la esperanza que se encuentra en Jesucristo. Vamos a reforzar y profundizar en los 3 paralelismos que hemos identificado en Hechos 24, conectándolos con las evidencias propias del pueblo de Dios, especialmente con la tercera característica. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este enfoque resalta cómo Dios usa las aflicciones para moldear a su pueblo y cumplir sus propósitos eternos. Paralelismo con Jesús. Resumen. Pablo enfrenta un juicio injusto, al igual que Jesús. Ambos permanecen en calma, confiados en Dios, y usan la oportunidad para testificar de la verdad.
Profundización. Juicio injusto. Jesús fue llevado ante Pilato con falsas acusaciones de los líderes religiosos, y Pablo enfrenta una situación similar con Tértulo y el Consejo Judío. En ambos casos la oposición no se basó en la verdad, sino en el rechazo a la justicia y al mensaje divino. Actitud. Jesús respondió con calma y dignidad afirmando su misión. Juan 18, 36, 37. Pablo, de manera similar, utiliza el momento no para defenderse en exceso, sino para proclamar la fe en la resurrección. 3. Propósito en las aflicciones. Tanto Jesús como Pablo entendieron que las pruebas son oportunidades para glorificar a Dios y avanzar en su obra. Esto nos recuerda las palabras de Santiago 1, 2, 4, que nos exhortan a regocijarnos en las pruebas porque producen paciencia y perfección espiritual. Paralelismo con Esteban. Resumen. Pablo, quien fue testigo del martirio de Esteban, ahora defiende el Evangelio con el mismo espíritu de fe y valentía. Profundización. Transformación espiritual. Antes, Pablo persiguió a Esteban, testigo fiel del Evangelio, pero ahora Pablo demuestra una transformación total, defendiendo la misma verdad por la que Esteban dio su vida. Valentía en el testimonio. Como Esteban, Pablo no teme declarar la verdad frente a líderes religiosos hostiles. Ambos testifican con convicción de la resurrección y la justicia de Dios. Lección en las aflicciones. En el caso de Esteban, su muerte marcó el comienzo de una nueva etapa para la iglesia primitiva, dispersando a los creyentes y extendiendo el Evangelio. Las aflicciones de Pablo también fortalecen y expanden la iglesia. Esto ilustra cómo Dios permite las pruebas para un propósito mayor, como señala Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:2. Paralelismo con la iglesia moderna. Resumen. Las acusaciones contra Pablo reflejan los desafíos que enfrentan los creyentes en un mundo hostil al proclamar la verdad. Profundización. 1. Oposición constante. Desde los tiempos de Pablo hasta hoy, el pueblo de Dios enfrenta resistencias al proclamar la verdad. Las pruebas no han cesado, pero el poder de Dios sigue sosteniendo a su iglesia. 2. Fidelidad en la misión. La iglesia moderna, al igual que Pablo, está llamada a testificar, confiando en que las aflicciones son parte del camino hacia el cumplimiento del propósito divino. Mateo 5, 10, 2. 3. Ejemplo de perseverancia. Pablo es un modelo de cómo enfrentar persecución sin ceder. Este ejemplo es vital para la iglesia moderna en su misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Conexión con la tercera evidencia del pueblo de Dios. Juan 16:33. Jesús advirtió que su pueblo enfrentaría aflicciones, pero también aseguró la victoria final. Esta tercera evidencia se manifiesta en Jesús. Sus sufrimientos y muerte fueron esenciales para la redención, demostrando que las pruebas son parte del plan divino. 2. Esteban. Su martirio fortaleció a la iglesia y sembró las semillas para la conversión de Pablo, mostrando que las aflicciones producen fruto eterno. 3. Pablo. Sus sufrimientos fueron instrumentos para extender el Evangelio y testificar de Cristo, inspirando a generaciones de creyentes. Conclusión reforzada. Estos paralelismos nos recuerdan que, en todas las etapas de la historia del pueblo de Dios, las aflicciones han sido usadas para revelar su gloria y avanzar su obra. Desde Jesús pasando por los apóstoles hasta la iglesia moderna, las pruebas son evidencia de que estamos en el camino correcto. Mantengámonos firmes, confiando en que Dios nos da la victoria en medio de las dificultades, siempre conectados a Jesús y gozosos, rumbo al cielo. Vamos con el resumen, las preguntas de reflexión y las palabras finales para consolidar este valioso estudio de Hechos 24, todo dentro del marco de 180 años conectados a Jesús. Resumen del video 133, primera parte. En este análisis de Hechos 24 hemos reflexionado sobre la valentía de Pablo en su defensa, cómo enfrenta un juicio injusto con calma, confianza en Dios y testificando del Evangelio. 2. Los paralelismos destacados, con Jesús, juicio injusto, confianza en Dios y uso de las pruebas para testificar. Con Esteban, valentía, fe y testimonio en medio de la persecución. Con la iglesia moderna, oposición constante al proclamar la verdad, pero siempre sostenidos por Dios. La tercera evidencia del pueblo de Dios.
Juan 16:33 nos asegura que aunque hay aflicciones, Jesús ya ha vencido y esa victoria es también nuestra. Este capítulo nos muestra cómo las pruebas fortalecen nuestra fe y nos preparan para testificar del poder de Dios en nuestras vidas. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo enfrento las pruebas y las injusticias en mi vida? ¿Las veo como oportunidades para glorificar a Dios? ¿Qué paralelismo con Pablo, Jesús o Esteban encuentro en mi experiencia como creyente? ¿De qué manera estoy contribuyendo hoy a la misión de la Iglesia, enfrentando las aflicciones con gozo y esperanza? Invitación para el video 102ª parte. Les animamos a acompañarnos en la segunda parte de este video, donde profundizaremos en vidas con objetivos, basados en los personajes destacados del conflicto de los siglos. Veremos cómo sus experiencias y lecciones pueden inspirarnos como protagonistas de la continuación de este conflicto para seguir firmes en nuestra misión. Palabras finales y lema. Como siempre recordamos nuestro lema: al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Los 3 pilares de nuestra conexión con Jesús. 1. La lectura diaria de la Biblia, que nos guía y alimenta espiritualmente. 2. La oración constante, que nos conecta con el cielo y nos fortalece. 3. La testificación, compartiendo lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas para cumplir la gran comisión. Oración final. Señor, te agradecemos por la riqueza de tu palabra y por las lecciones que encontramos en la vida de Pablo y en la historia de tu iglesia. Gracias porque nos das valor, fe y perseverancia para enfrentar las pruebas y cumplir con la misión que nos has encomendado. Oramos por cada persona que escucha este mensaje para que puedan mantenerse conectados a ti a través de la lectura, la oración y la testificación. Bendice nuestras vidas, nuestras familias y este ministerio para que juntos sigamos rumbo al cielo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones y nos vemos en la segunda parte del video 133. Siempre gozosos y conectados a Jesús. Así llegamos al final del video 133 en su primera parte. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado y quiero darle las gracias a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4 por la asistencia que nos han brindado en este proyecto. Seguimos trabajando y les esperamos, como ya la invitación se hecha, en el video 133, segunda parte, vidas con objetivos. Gracias, muchas gracias. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y les deseo que pasen un feliz sábado. Bendiciones. Nos vemos. Introducción. Nuestra historia denominacional. 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino.
Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el Reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente.